Por nuestra clase de hoy, que continuando con el contenido que tenemos en la materia, nos tocaría ver una siguiente unidad, que es nuestra unidad número 2. Voy compartiendo en pantalla. Voy a darle que nos muestre como presentación. Nuestra unidad número 2 lleva el título de potencial eléctrico. Dentro de esta unidad también se va a ver lo que son condensadores. Creo que tengo aquí el contenido de lo que es la unidad. Vamos a iniciar viendo una definición de lo que es potencial eléctrico, lo que viene siendo diferencia potencial, relación que hay entre campo eléctrico y potencial eléctrico, condensadores. Vemos lo que es el condensadores o capacitores, dieléctricos, y desarrollamos algunos ejercicios. En la parte de lo que es potencial eléctrico nos dice un poquito la teoría: si se conoce la intensidad de campo eléctrico, que es lo que hemos visto en el anterior subtítulo, para un determinado punto es posible predecir la fuerza sobre una carga situada en ese punto. De igual forma, es conveniente asignar otra propiedad al espacio que rodea una carga y que nos permite predecir la energía potencial debido a otra carga situada en cualquier punto, a esa propiedad se la denomina potencial eléctrico y se define de la siguiente manera. El potencial eléctrico lo vamos a denotar con una B mayúscula, B labial, en un punto situado a una distancia R de una carga Q. Nos dice que es igual al trabajo por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas. El potencial eléctrico mide la energía que posee el campo eléctrico por unidad de carga, pero de manera escalar. La siguiente consideración: hasta el anterior subtítulo estábamos trabajando con magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales que para que queden definidas se necesita su módulo, dirección y sentido. Cuando hablamos de magnitudes escalares, simplemente queda definido por un valor. En este caso, para esta unidad, lo que es el subtítulo de potencial eléctrico trata de lo que son magnitudes escalares. Ya no se trabaja con vectores. Ya no es todo el procedimiento para calcular resultantes como realizábamos para el anterior subtítulo. La fórmula es muy parecida a la de campo eléctrico, solamente que es un poquito más resumida. Veámosla gráficamente. Tenemos una carga. Voy a resaltar el cursor. Tenemos una carga Q a una distancia R, muy parecido a lo que hacíamos en intensidad de campo eléctrico. A una distancia R denominamos a este punto con una letra, como un punto A. Vamos a calcular el potencial. Bueno, además de conocer la intensidad de campo eléctrico, vamos a calcular lo que es el potencial en este punto. Y el potencial para este punto A lo denotamos de este modo: B sub A es igual a la constante K, o la constante de proporcionalidad o constante de Coulomb, multiplicado por la carga que está generando este potencial, dividido entre la distancia que hay desde la carga Q hasta el punto A. Esa distancia, a diferencia con la formulita de intensidad de campo eléctrico, esta distancia ya no es elevado al cuadrado. Por favor, tomen esa consideración. Además de que para efectos de cálculo, de aquí para adelante, sí es permitido ingresar con signo negativo. Hay potenciales eléctricos negativos. Ya no es como en el anterior caso la formulita aplicaba solo con el valor positivo o como valor absoluto. En este caso sí, las cargas negativas para efectos de cálculos pueden ingresar, o es más, si son cargas negativas, necesariamente se ingresa con su signo, con el signo negativo.
Los elementos que componen esta formulita de potencial son la constante, que ya la conocemos, es la misma, 9 por 10 elevado a la 9, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. B sub A significa el potencial para el punto A. R es la distancia entre la carga y el punto donde queremos conocer el potencial. Y Q viene siendo la carga que crea el campo eléctrico. Aquí hay unas semejanzas, unas definiciones. Recordando un poquito de física 1, conocemos nosotros que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Si nosotros hacemos esta relación, trabajo igual a fuerza por distancia, las distancias las estamos denominando como R. Entonces el potencial es igual a la intensidad del campo eléctrico. El potencial eléctrico es igual a la intensidad que hemos calculado en el anterior subtítulo, en el anterior tema, multiplicado por distancia. Y de la formulita que nosotros manejamos, nos quedaría la misma fórmula de la intensidad, pero en el denominador la distancia al cuadrado se simplifica con esta distancia, y es por eso que en la formulita nos muestra sin el cuadrado. Voy a volver a la diapositiva anterior. Por eso que en esta formulita nos muestra ya no afectado por el exponente. En cuanto a las unidades para el potencial eléctrico, la unidad de medida para el sistema internacional es igual al voltio. De lo que resulta el voltio es de la división de Joule o Julio dividido entre Coulomb. La división de Julio sobre Coulomb nos da como unidad resultante lo que es el voltio. Aquí, como nota en la diapositiva nos indica, considere el signo de la carga para realizar cálculo. De aquí para adelante, sí se toma en cuenta el signo negativo para efectos de cálculo. Hay un principio de superposición muy similar a lo que veníamos viendo en los otros subtítulos. Nos dice que el potencial eléctrico en un determinado punto del campo eléctrico creado por un conjunto de cargas puntuales trata la situación cuando hay más de una carga, es igual a la suma algebraica de los potenciales de cada una de las cargas. Visto gráficamente nos dice lo siguiente. Si tengo en el espacio una carga Q sub 1, una carga Q sub 2 y una carga Q sub 3, positiva la carga Q sub 1, negativa la carga Q sub 2 y positiva la carga Q sub 3, alrededor de estas cargas en algún punto que lo estamos denominando con la letra A, podría denominarse este punto con la letra P, con cualquier letra que prefieran ustedes. En este punto, para este caso, para este gráfico, punto A, vamos a calcular el potencial y nos dice que va a ser igual a la suma algebraica de todos los potenciales que nos genera cada carga. Cada carga en algún punto, bueno, en este punto A, nos genera un potencial. Vale decir, si yo me fijo la formulita, voy a calcular el potencial en A, es igual al potencial debido a la carga 1, que le llamo B sub 1, en este punto debido a esta carga Q sub 1, por eso le llamo potencial B sub 1, más el potencial que me genera esta carga Q sub 2 en el punto A, más el potencial que me genera esta carga Q sub 3 en el punto A. Si yo reemplazo la formulita, fíjense, no es más que reemplazar la constante K por la carga que me está generando el potencial dividido entre la distancia que hay desde la carga Q sub 1 al punto A, que en este caso la estamos llamando esa distancia R sub 1. Lo mismo sucede para la carga Q sub 2 y lo mismo sucede para la carga Q sub 3. Y al final el potencial total será la suma algebraica de todos los valores. Si hay cargas negativas, entrarán con sus signos negativos y tocará sumar o restar respectivamente en función al signo, y al final nos quedará un solo valor de potencial. De todos modos, todo esto se va a ir aclarando cuando pasemos a resolver algunos ejercicios. Veamos un concepto que se llama diferencia potencial. Nos dice que es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial
hacia el punto de menor potencial. Veámoslo de forma práctica, cómo funciona la formulita. Por favor, escribamos este enunciado a sus apuntes. Nos dice ejercicio número 1. Tenemos el siguiente enunciado. Se colocan las siguientes cargas en un cuadrante de una circunferencia y nos da los valores de las cargas. Q sub 1 igual positivo 8 por 10 a la menos 8 microcoulomb. Está colocado en el gráfico por esta ubicación. Q sub 2 igual a menos 2 por 10 a la menos 8 microcoulomb. Está colocado por esta ubicación. Tenemos un cuadrante de una circunferencia o semicircunferencia donde el radio para este caso son 5 metros. 5 metros en todos los casos son 5 metros. Según se observa en la siguiente figura y nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto P. Y el punto P lo tenemos ubicado por este sector. El punto P está en el centro de la semicircunferencia. Está en esa partecita. Copiémoslo el enunciado, por favor, más el gráfico. Y ahora pasamos a ver la resolución para este ejercicio. Y ahí se va a mostrar cómo funciona la formulita. ¿Me confirman, por favor, cuando lo tengamos copiado el gráfico? Ya está, ingeniero. Ya está, ingeniero. Perfecto. Ahora vemos la resolución. Por favor, mientras vamos visualizando la resolución de este ejercicio, voy a pedirles que vayan copiándolo a sus apuntes. Al finalizar, si hubiesen algunas dudas, las hacemos la consulta, pero no se va a dejar mucho tiempo después de visualizar la resolución para que se vaya, o sea, mientras se va visualizando, vamos copiando, por favor. Paso a mostrar la resolución para este ejercicio. Número 1. Nos dice, se colocan las siguientes cargas en un cuadrante de una circunferencia, donde la circunferencia va a tener de radio igual a 5 metros. Va a tener la circunferencia en radio igual a 5 metros. Ese es uno de los cuadrantes de la circunferencia. Obviamente hacia aquí la circunferencia continúa, pero solamente nos vamos a centrar en ese cuadrante. Nos dice que este radio es igual a 5 metros. Va a haber una carga positiva por aquí que va a ser Q sub 1 y vale 8 por 10 a la menos 8 microcoulomb.
Q sub 2 va a estar con una inclinación de 45 grados sobre el perímetro de este segmento de circunferencia, que ese valor va a ser un valor de carga negativo, vale menos 2 por 10 a la menos 8 microcoulomb, y Q sub 3 va a estar en este lado, que vale, vamos a hacerle esta Q sub 3 negativa, y que vale 4 por 10 elevado a la menos 8 microcoulomb. Este valor de aquí, si se trata de un segmento de circunferencia, este radio va a ser la misma distancia constante en todas partes de la circunferencia, por lo tanto esta medida igual va a ser 5 metros. La de la vertical, también viene siendo los 5 metros. Nos dice el enunciado que aquí hay un ángulo de 45 grados, este ángulo le llama con la letra griega phi. Nos pide el potencial eléctrico en qué punto. El potencial eléctrico nos está pidiendo en este punto, que lo ha llamado como P. Similar a lo que hacíamos en los otros ejercicios, el punto de estudio va a estar en este punto de aquí. Le voy a hacer simplemente una flechita para indicar que solamente queremos el potencial eléctrico en ese punto. La única fórmula que tenemos para resolver el ejercicio de potencial eléctrico nos dice que el potencial lo representamos como una letra B, que es igual a la constante K por la carga que nos genera el potencial, dividido entre la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde vamos a calcular el potencial. Esa es la formulita. Muy parecida a la anterior, el valor de la constante de Coulomb es el mismo valor que estamos utilizando para todos los ejercicios, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro sobre Coulomb cuadrado, metro cuadrado, ¿no? Seguimos con el ejercicio y vamos a denotar del siguiente modo. Vamos a decir que el potencial, voy a hacerlo aquí arriba, el potencial el potencial en el punto P va a ser igual al potencial que voy a tener en este punto P debido a la carga 1, más el potencial que voy a tener debido a la carga 2 en el punto P, más el potencial que voy a tener debido a la carga 3 en el punto P. Todos los potenciales los calculamos aquí. El potencial que nos genera esta carga, el potencial que nos genera esta carga 2, el potencial que nos genera la carga 3. Directamente la suma algebraica, ya que son magnitudes escalares cuando hablamos de potencial eléctrico. Para cada caso vamos a utilizar la formulita y digo que el potencial en el punto P es igual al potencial que voy a tener en el punto P debido a la carga 1. Para ese caso utilizo la formulita y me dice que es igual a la constante K por la carga Q sub 1 dividida entre la distancia que hay desde la carga Q sub 1
hasta el punto P. De forma genérica puedo llamarle un valor de R sub 1. Sigo con la siguiente, más la constante K, la carga Q sub 2, por dividido entre la distancia que hay desde la carga 2 hacia el punto P, que le puedo llamar un R sub 2, más la constante K, para este caso, por Q sub 3, dividido entre la distancia que va a haber desde la carga Q sub 3 hacia el punto P, le voy a llamar R sub 3. Yo sé que los valores de R sub 1 es igual al R sub 2, es igual al R sub 3, y en este caso es el radio, ¿no?, que tiene ese segmento de circunferencia, que son 5 metros. Si yo sé que todos estos valores son iguales, R sub 1 va a ser igual a los 5 metros, o si quieren, todo esto lo llamo simplemente como R. ¿Qué anhelo? Papá. Potencial en el punto P, continuamos. Voy a factorizar esto un poquito. Va a ser igual a K sobre R multiplicado, y entre paréntesis pongo valor de Q sub 1 más Q sub 2 más el valor de Q sub 3, lo puedo tener expresado en estos términos. Reemplazo valores, potencial de P es igual a la constante 9 por 10 elevado a 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Al denominador que va a ir, voy a tener distancia R, que en este caso es igual a 5 metros. La formulita me indica que ya no es el R cuadrado como sucedía en intensidad de campo eléctrico. Entre paréntesis, ¿cuánto vale la carga Q sub 1? La carga Q sub 1 vale 8 por 10 a la menos 8. Si eso lo desarrollo, Q sub 1, que es igual a 8 por 10 a la menos 8 microcoulomb, lo quiero llevar aquí directo como coulomb para tener la posibilidad de simplificar las unidades que tengo en el denominador de la constante de Coulomb, que tengo un Coulomb cuadrado. Entonces las unidades las voy a uniformizar, y digo que como multiplicación la fracción de quebrado, si microcoulomb tengo en el numerador, voy a buscar colocar el denominador también microcoulomb para que se simplifiquen, y digo que un microcoulomb, su equivalencia punto es, tengo que decir 1 por 10 elevado a menos 6. Y en este caso se me simplifica, y si yo hago operaciones, voy a tener que Q sub 1 es igual a, hacemos las operaciones, 8 por 10 a la menos 8 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6. Eso me va a dar un valor de 8 por 10 a la menos 14. ¿Qué unidades se simplificaron microcoulomb? Me queda coulomb. Entonces voy a el caso los valores de las cargas, pero ya convertido a coulomb. Voy a decir que el valor de Q sub 1 es lo que tengo que decir 8 por 10 elevado a la menos 14 coulomb. Podría yo ponerle aquí el valor positivo de la carga Q sub 1, que en este caso es positiva, pero es opcional, lo dejo. Me dice más el valor de la carga Q sub 2. Pero el valor de la carga Q sub 2 es negativo. Positivo con negativo
aquí en potencial eléctrico ya interviene el signo. Entonces, cuando yo hago operaciones con una carga negativa, a esta suma que voy haciendo, al ser negativa, el valor de la carga Q1 se va a hacer negativo. ¿Y cuánto vale? 2 por 10, tengo el valor de 2 por 10 a la menos 8 microcoulomb, pero lo llevo a coulomb y voy a tener 2 por 10 a la menos 14 coulomb. La misma operación que hice aquí para Q1 la hago para Q2 y obtengo este valor. Sigo sumando las cargas. Q3 positivo, negativo. Tengo negativo más por menos se va a hacer menos. ¿Cuánto vale Q3? 4 por 10 elevado a la menos 8, pero yo lo voy a llevar a la formulita en coulomb, no en microcoulomb, y voy a decir 4 por 10 a la menos 14 coulomb. Aquí cierro paréntesis. Y voy a decir que el potencial en el punto P, voy a volver a escribirlo, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y en el denominador tengo los 5 metros. Si sumo 8 por 10 a la menos 14, tengo por ahí también menos 2 por 10 a la menos 14 y menos 4 por 10 a la menos 14 me va a dar un valor positivo de 2 por 10 a la menos 14 coulomb. Cuando yo hago operaciones, este coulomb que tengo en el numerador se va a ir con el cuadrado que tengo en el numerador y voy a obtener un valor de potencial en P que va a ser igual. Hacemos la multiplicación y nos va a dar un valor de 3,6 por 10 elevado a la menos 5. ¿Qué unidades tengo? Vamos a hacer aquí como un cálculo auxiliar. Me quedó newton por metro cuadrado. Aquí que me quedó dividido entre un coulomb que me sobró de simplificar, y en el denominador que tengo la unidad del metro, ¿no? Si aquí yo hago extremos con extremos y medio con medio, esta es mi barra de quebrado, ¿qué voy a tener? Aquí es lo mismo que tener metro sobre 1, en el denominador voy a tener, en el numerador, perdón, newton metro cuadrado, y en la parte del denominador voy a tener metros por coulomb, extremo con extremo y medio con medio. Newton por metro cuadrado por 1 es lo mismo que newton por metro cuadrado, y el denominador me queda metros multiplicado por coulomb. Ahí se simplifica este metro cuadrado con este, y tengo por aquí newton por metro sobre coulomb. Newton por metro es una unidad de trabajo que es igual a Julio. Lo expresamos como una J, y en el denominador tengo un coulomb, y la división de Julio sobre coulomb me da como unidad para el sistema internacional el voltio. Ese sería el valor del potencial en el punto P.
La resolución para este ejercicio, si se fijan, la fórmula es muy parecida a lo que hemos visto en la anterior unidad, inclusive un poquito más simple, más cortita. La tenemos aquí escrita la fórmula: potencial igual a la constante multiplicado por la carga que nos está generando el potencial, dividido entre la distancia medido en línea recta desde la carga hacia el punto donde queremos calcular. Por principio de superposición, cada carga nos genera un potencial, ya sea positivo o negativo, sumará si es positivo, restará si es negativo, no es más. Se hace operaciones, aquí se factorizó un poquito y se llega al resultado. No sé si ya lo tenemos copiado lo que está en pantalla, por favor me comentan para ver otra situación, otro caso. Y si hubiese dudas respecto a este ejercicio, estamos para poder colaborar. Me confirman cuando lo tengan copiado, por favor, para cambiar de pantalla. De todos modos, la voy a dejar esta pantalla un par de minutitos por si alguien está todavía copiando. Una pregunta, ingeniero. Claro, claro que sí. Luego va a mandar los links, ¿no? De cada video. Sí, sí, de las anteriores clases voy a verificar los enlaces para enviárselos. Se los voy a enviar de todos actualizados desde el inicio hasta esta clase incluida. Listo, muchas gracias, ingeniero. Bien. ¿Me confirman, por favor, cuando lo tengan copiado para continuar? Ya le hice, jefe. Ya, perfecto. Un minutingo más y continuamos. Tenemos aquí otro enunciado, por favor, vamos copiando sus apuntes. Nos dice como ejercicio número 2, se tiene un cuadrado de 1 metro de lado, coma, con las siguientes cargas. Nos da el valor de la carga Q sub 1, que tiene un valor positivo de 1 por 10 a la menos 8 coulomb. Q sub 2, menos 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Q sub 3 igual a 3 por 10 a la menos 8 coulomb. Y Q sub 4, un valor positivo igual a 2 por 10 a la menos 8 coulomb, según se observa en la figura. La figura que hay que copiar es esta figurita que tenemos aquí, es un cuadrado, 1 metro de lado. Por aquí en el centro nos está mostrando que está ubicado el punto P y nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto P y hace referencia al centro del cuadrado. Muy similar a lo anterior, en el anterior caso teníamos 3 cargas y esas 3 cargas cada una nos generaba un potencial y al final el potencial total no era más que la suma algebraica de los potenciales. Es simplemente utilizar la formulita y hacer una suma algebraica de lo que son los valores de potenciales de cada carga. Vamos copiando el enunciado, incluyendo por favor el grafiquito, y pasamos a ver la resolución.
Todavía, Inge. Bien, esperamos un minutito más que los demás terminen de copiar. Vamos, por favor, copiándolo, incluido el gráfico, a sus apuntes y en un minutito más vemos la resolución. Ejercicio número 2. Nos dice si tiene un cuadrado que es de 1 metro de lado y en cada vértice del cuadrado tenemos cargas eléctricas. Un metro de lado, 1 metro de lado. Tenemos una carga Q1 por aquí, que viene siendo positiva y vale 1 por 10 a la menos 8 coulomb. Por aquí vamos a tener Q2 negativa que vale menos 2 por 10 elevada a la menos 8 coulomb. Q3 igual a 3 por 10 a la menos 8 coulomb positiva. Aquí una cuarta carga positiva, Q4, que vale 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Nos dice calcular el potencial eléctrico en el centro del cuadrado que está el punto P. Si nos fijamos cuando hagamos el cálculo del potencial eléctrico en este punto, la distancia que voy a necesitar es desde la carga Q1 hasta el punto P. Es esta distancia que la voy a resaltar en color negro. Voy a necesitar esta distancia desde la carga al punto P. Que justamente es la misma distancia para todos los casos. ¿Cómo voy a calcular esa distancia? Si aquí forma 90 grados, este sector es igual a 0,5 metros y esta partecita es 0,5 metros. Aplicando y ahora puedo calcular este valor que es R sub 1, esa distancia donde R sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado. Vamos a hacer con unidades. 0,5 metros al cuadrado más 0,5 metros al cuadrado. Haciendo cálculo vamos a obtener 0,707 metros. Y esto va a ser lo mismo que decir en forma general, va a ser igual al valor de L sub 1, igual al valor de L sub 2 que va a estar por aquí,
igual al valor de R sub 3 que va a estar por aquí, igual al valor de R sub 4 que va a estar por aquí, y en todos los casos vale 0,707 metros. Utilizando la formulita del potencial eléctrico, voy a decir que el potencial en el punto P va a ser igual al potencial, debido a la carga Q sub 1 para el punto P más el potencial de la carga Q sub 2 para el punto P más el potencial de la carga 3 para el punto P más el potencial de la cuarta carga Q sub 4 en el punto P. Apliquemos la fórmula para este caso, es igual a la constante K por Q sub 1 sobre R sub 1 para el siguiente caso es la constante K por Q sub 2 sobre R sub 2 más el potencial de 3 es igual a la constante K Q sub 3 sobre R sub 3 a la constante K por Q sub 4 sobre R sub 4. No perdamos de vista que todos los valores es igual a R. Por lo tanto, aquí puedo factorizar y decir que el potencial de P es igual a la constante K sobre R, que es el mismo valor. Eso multiplica Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4. De ahí podemos nosotros reemplazar valores y decir que el potencial de P va a ser igual a que cuánto vale K en el numerador de la constante de Coulomb, que es un valor fijo, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Y vale en todos los casos 0,707 metros. Q sub 1, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la menos 8 Coulomb. Q sub 2 a negativo, entonces va a entrar con su signo negativo. 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Q sub 3 positivo. 3 por 10 a la menos 8 Coulomb. Q sub 4 positivo. 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Cierro para. Voy a volver un poquito el video, por favor. No está nada claro, nada legible lo que viene siendo la pizarra. Ya tenía problemas de luz cuando lo grabé el video. Y lo que sí del audio, de lo que más o menos va en el video va explicando qué valores y todo, del audio traten de, y con los datos que tenemos, tratemos de seguir para generar lo que estamos anotando. Yo trato de visualizar y no le entiendo nada, no lo veo. Pero sí en la fórmula, aquí, por ejemplo, si siguen donde está el cursor, tengo que el potencial en el punto P es igual a la constante K dividido entre R, y todo esto multiplica, ¿por qué? Por los valores de Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. El valor de la constante K lo conocemos, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por favor, si estoy haciendo esto, es para que ustedes sigan y sepan qué valores van a cargar. Sé que más de uno me va a decir, no se entiende, no se ve lo que está en la pizarra. Sí, efectivamente no se ve, pero mientras va continuando el video, va mencionando qué valores se va cargando. Y dentro del paréntesis son los valores de las cargas que las tenemos en el enunciado o los tenemos en el gráfico. Después hacemos operaciones y nos sale el resultado. Por favor, entonces, para que
Tomen en cuenta y sigan en cuanto a los valores que se van anotando para que lo puedan registrar en sus apuntes. Q sub 2 a negativo, entonces va a entrar con su signo negativo. 2 por 10 a la 8 colon. Q sub 3 positivo. 3 por 10 a la 8 colon. Q sub 4 positivo. Si realmente hago operaciones, voy a tener haciendo operaciones, vamos a ver que el valor del potencial es igual a 9.1, que unidades me va a quedar. Aquí tengo column, con este column se van a ir los columns, column cuadrado. En el denominador tengo un metro, un cuadrado sería en su momento, me va a quedar las unidades Newton por metro sobre column. Dijimos que esto es igual a Julio sobre column es igual a voltio. Sería esa es el valor del potencial del punto P. Bien, mientras terminan de anotar a sus apuntes, vemos que el valor final del potencial para el punto P es igual a 509.11. Las unidades que nos termina quedando es igual a Newton por metros dividido entre Coulomb. Pero veíamos en el anterior ejercicio que esta operación Newton por metro no es más que la unidad de trabajo, y para el sistema internacional la unidad de trabajo es el julio o joules dividido entre Coulomb. En cuanto a las unidades, esto se convierte en voltio, que es la unidad de medida de lo que es el potencial. Los valores que tenemos aquí, repito, son los valores que están en los enunciados. Por favor, mil disculpas por la elaboración del video, no tenía muy buena luz y al final no se logra apreciar con claridad, pero no es más que los valores que tenemos en las cargas, hacemos operaciones y nos da este resultado. No sé si hay dudas en esta parte, creo que es mucho más simple que el anterior subtítulo inclusive, pero de todos modos vamos a seguir viendo un ejercicio más para que quede bastante claro el uso de la formulita. No sé si ya lo tenemos registrado a sus apuntes, el desarrollo de este ejercicio. ¿Me comenta, por favor? Anotémonos este otro enunciado, por favor. Aquí hay una particularidad que vamos a ver. Nos dice ejercicio número 3. Para este ejercicio el enunciado es el siguiente. Dos cargas eléctricas Q sub 1 igual a 2 Coulomb, Q sub 2 igual a 6 Coulomb, se encuentran separadas a 50 centímetros. Desde Q sub 1 hacia Q sub 2 hay una distancia de 50 centímetros. Según lo que se observa en la figura, tenemos aquí esta figura, desde donde nos muestra que la carga Q sub 1 positivo, Q sub 2 también positivo. Desde este punto Q sub 1 hasta el punto Q sub 2 hay 50 centímetros, y por aquí, en un punto que está entre la carga Q sub 1 y Q sub 2, no necesariamente al medio, por si acaso, en un punto puede ser que esté más pegado a Q sub 1 o que este punto esté más cerca a lo que es Q sub 2, pero hay un punto A, y nos pide calcular justamente ese punto donde se da la situación de que los potenciales se igualan. ¿Qué nos dice el enunciado? Separadas 50 centímetros, una de la otra, según se observa la siguiente figura. Y nos pregunta a qué distancia de la primer carga los potenciales se igualan. Vale decir
la distancia X que hay desde la carga Q1 hacia el punto A. ¿Y qué viene siendo el punto A? Tiene la particularidad que en ese punto A sucede que los potenciales van a ser iguales. Copiémoslo el enunciado y pasamos a ver la resolución de este ejercicio, por favor. Incluyendo el gráfico, cópienlo a sus apuntes. Dos columnas diferentes a 50 centímetros sobre una línea horizontal o una de la otra. Vale decir, si tengo una línea, aquí voy a tener una carga Q1 positiva, que vale 2 colos, y por aquí voy a tener una segunda carga Q2 positiva que vale 6 colos. Entonces hay una separación de 50 centímetros. Nos dice a qué distancia de la primera carga los potenciales se igualan. A qué distancia de esta carga vamos a hacer que el potencial sea igual. Voy a buscar un punto sobre la línea recta que une las cargas. Y ese punto voy a llamarlo como punto A. A ese punto. Nos dice que hay una distancia X que no conocemos, que es respecto de la carga Q1, donde va a estar ese punto donde los potenciales son iguales. Si todo es 50 y este pedacito es aquí, esto va a ser igual. $50 centímetros menos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el potencial en el punto A va a ser igual a qué, o planteado de otra forma, no nos pide cuál es el potencial aquí, simplemente nos dice en qué punto los potenciales van a ser iguales. Vale decir, en este punto A que nosotros estamos llamando, voy a tener un potencial debido a la carga Q1, y este potencial a este mismo punto debido a la carga 2, el potencial en A debido a la carga 2, los potenciales son iguales. Hagamos caso, pero con la formulita que me dice la constante K por la carga Q1 dividido entre la distancia que es X igual a la constante K por la carga Q2 dividido entre la distancia 50 centímetros menos X. Lo voy a expresar en metros, y en metros sería 0,5 metros menos X. De aquí que se puede simplificar, de aquí se nos simplifica la constante K, que me va a ir quedando, lo ordeno un poquito, esto lo mando a multiplicar 0,5 metros menos X, va a estar multiplicando con Q1, y en el otro lado que voy a tener, este lo mando al otro miembro, X por Q sub 2, lo voy a poner aquí. Voy a poner valores y voy a tener 0,5 metros menos X multiplicado por sub 1 con valores
curso 2 cuánto vale, 6. Hago operaciones 2 por 0,5 van a dar 1 metro menos 2x, lo multiplico y lo elevo un poquito en este lado, 6 veces x, lo llevo al otro miembro y voy a tener 6x más 2x igual a 1, esto lo vamos a decir 8x igual a 1, donde x es igual a 1/8, y esa división me va a dar igual a 0,125 metros. Expresado en centímetros tendríamos como 12.5 centímetros. Vale decir que desde la carga 1 a una distancia de 12,5 centímetros, en ese punto los potenciales son iguales. El potencial que se me origina debido a la carga 1 es igual al potencial que se me origina debido a la carga 2. Bien, son situaciones o casos que podrían darse, pero en términos generales no es más que el siguiente concepto. Cada carga nos genera un potencial. Puede ser que el punto donde queramos saber el potencial sea un punto en común para todo el conjunto de cargas. Ahora, bajo esta situación nos preguntaba en qué ubicación estará A para que los potenciales sean iguales. En este caso nos sale desde la carga Q sub 1 hasta el punto A, X igual a 12.5 centímetros. Y para este otro lado nos va a quedar como 30 y tantos centímetros. Esta ubicación fuese diferente, cambiaría si los valores de las cargas fueran diferentes también. No siempre va a ser que, quiero aclarar eso, no siempre va a ser que a 12.5 centímetros los potenciales sean iguales, no. Eso va a estar en función a las cargas que tenemos aquí. Tenemos Q sub 2, tenemos el valor de Q sub 1. Si los valores de las cargas, qué sé yo, tendríamos una carga mucho más grande por aquí, seguramente la ubicación donde los potenciales se igualan también va a cambiar, ¿no? Sería diferente. Para tomar en cuenta ese detalle, por favor. No sé si se entendió esta parte o hay alguna duda. Bien, es cortito, vamos copiándolo. Voy a pedirles, por favor, ahí vamos a quedar hoy. La siguiente clase vemos otro concepto de esta unidad. Si no hay dudas y ya lo tienen copiado, quien guste desconectarse de la reunión lo puede hacer. Ahí quedamos, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Gracias, jóvenes, buenas noches, hasta luego. Voy a dejar esta pantalla un par de minutitos por si alguien no ha terminado de copiar aún. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes, gracias, hasta luego. ¿Y cuándo lo va a enviar otra vez los links de las Yo, clases? yo creo que hasta más tarde se los envío los links. Lo voy a acomodar el video y se los envío hasta más tarde. De verdad que sí. Ya, no, a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches, gracias, hasta luego, hasta luego. Bien, voy dejando de compartir y cerramos la reunión. Gracias a todos, hasta luego.